Muy buenas noches, estamos al cierre con los temas de la agenda diaria. Le doy la bienvenida a Mauricio Candiani. Mauricio. Enrique, buenas noches. Buenas noches y a Víctor Piz. ¿Qué Enrique, tal, Víctor? Mauricio. Víctor. Varios temas el día de hoy. Vamos a empezar con uno que toda la semana ha estado presente en la discusión de los medios financieros y económicos, o aún políticos incluso, que es el tema de los bonos y la propuesta de recompra que hizo el lunes a primera hora el gobierno mexicano, los bonos del aeropuerto. El día de hoy lo que cambió fue la posición de un grupo de tenedores representados por un despacho de abogados, la firma Hogan Lovells, por cierto, una de las firmas más globalizadas, con oficinas prácticamente en el mundo entero. Y en esa comunicación que hizo este grupo de tenedores de bonos, pues dice que no aceptan los términos de la oferta de recompra que hizo el gobierno mexicano, que quieren en todo caso hacer ajustes, pero manifiestan su disposición a hablar. ¿Cómo ves, Víctor, qué tanto cambia el escenario esta posición? Enrique, yo creo que hay un escenario complicado porque no hay mucha información. Creo que es parte de la queja que tienen estos inversionistas. Se habla de 4 grandes inversionistas que están manifestando su preocupación por el tema, porque lo que hemos visto en estos días es que ha ido fluyendo la información poco a poco y se ha ido entendiendo apenas la operación, ¿no? Hay una propuesta del gobierno, la oferta de comprar 90 centavos por cada dólar de bono, como lo queramos ver, $900 por cada 1,000. Aparte habría una prima de $5, ¿no? Si aceptas la propuesta, y un premio extra de $0.75 si aceptas los cambios en las cláusulas de los contratos. Entonces, exactamente, poco a poco está fluyendo esta información y lo que le preocupa a estos tenedores de bonos es que cambien las condiciones en el sentido de que, como sabemos ahora, la fuente de repago de los bonos pues era la TUA, ¿no? La tarifa de uso aeroportuario, respecto del aeropuerto actual de la Ciudad de México y del nuevo aeropuerto que se iba a construir en Texcoco. Entonces, ahora no queda claro cuál sería la fuente de repago, es parte de la preocupación que tienen estos inversionistas y creo que complica el escenario porque ellos representan a un grupo de inversionistas de uno de los tramos de los bonos, ¿no? Como sabemos, son 4 bonos los que se emitieron, uno fue por $3,000 millones y digamos hubo 3 más chiquitos de $1,000 millones cada uno. Pero bueno, el reto del gobierno está en este momento en que el 50% más 1 de los inversionistas se sume a la oferta y con eso pues prácticamente podría considerarse un éxito la operación, pero bueno, estamos viendo que no todos los inversionistas están convencidos en este momento. ¿Hasta qué punto, Mauricio, esto es una posición negociadora o hasta qué punto realmente están expresando lo que realmente piensan los tenedores de bonos? Sabemos que en las negociaciones, cuando hay este tipo de escenarios, pues empiezas pidiendo todo, el de enfrente igualmente te pide todo y van en el curso de los días acercándose las posiciones. ¿Lo leemos como algo así o sí pintan su raya y ya no hay manera de irse hacia atrás por parte de este grupo? Identifico 2 sentires en el mercado, en las conversaciones que he tenido, las formales y las informales. Unas es un grupo que está haciendo cálculo con la intención de maximizar su salida y ese sería parte de esa estrategia de decir no tengo por qué decir un sí inmediato, voy a ver que el mercado funciona un poco a base de qué dice el otro, cómo se va configurando las cosas y si esto se ve como algo que es bien recibido, entonces te tienes que subir a bordo para ser parte de la fiesta, como dicen ellos, pero si el tema no es bien recibido y hay más bien cautela, entonces tienes que tomar una decisión de si te sumas a un grupo que haga un reclamo jurídico específico o si te sumas a un grupo que simplemente negocie ciertos mejores términos, pero con el objetivo de cerrar un posible acuerdo. Y en esa están varios. Pero hay otro grupo que está legítimamente preocupado porque no acaba de entender el nuevo negocio. ¿Y por qué lo digo así? Desde la perspectiva extranjera, hay que verlo, por favor, a 30,000 pies de altura, no desde la Ciudad de México al lado del Palacio Nacional y las oficinas de Hacienda, ¿no? Desde 30,000 pies de altura, ellos compraron un bono
en una inversión que están haciendo a 10 o 30 años, en donde se había prometido la construcción de una obra de infraestructura de gran relevancia. Sí compraron riesgo constructivo, pero también compraron riesgo de operación. Y la fuente de repago efectivamente eran ingresos de la infraestructura existente del aeropuerto de la Ciudad de México en un componente menor y los ingresos futuros proyectados en cierto componente de la obra en construcción. Al modificarse la materia de atrás del bono, digamos, no es nada más un asunto como el gobierno lo ha querido simplificadamente decir en entrevistas mediáticas muy rápido, decir, no hombre, yo con que les compre razonablemente bien y haga que las Pérez les ponga un dulce para el que se quede, subiéndoles un premio, ya hago la inversión adecuada. No, hay que entender bien la naturaleza de lo que en inglés se llaman los covenants, es decir, los aspectos que le dan disparadores y reglas al bono. La letra chiquita. La letra que chiquita decimos. que no es tan chiquita cuando hay estos problemas. Y entonces, como esa no acaba de quedar clara, el argumento principal del subsecretario de Hacienda ha sido, hombre, si su preocupación es flujos y aforo, no se preocupe porque aunque cancelemos Texcoco, las puras proyecciones de corto plazo del aeropuerto de la Ciudad de México y las de mediano plazo, con las mejoras que les vamos a hacer, ya garantizan ese aforo y ustedes tienen su fuente de repago. Pero en la lógica extranjera eso les modifica la estructura de diversificación de riesgos. Entonces, tampoco se acaba de entender cómo van a desprender si en la totalidad el plan, yo todavía no le llamaría plan, la idea de Santa Lucía. Entonces, esa incertidumbre hace que se explique por qué los mercados, los tenedores de los bonos, los actuales y los que podrían hacer una compra en el mercado secundario, no han saltado para decir bienvenida a la oferta y chicos, vamos dándole la vuelta. Va a haber cautela, hay 9 días críticos y otro el ingrediente del asunto. También en Nueva York saben que la negociación del presupuesto viene y quieren ver si va a haber dinero o no para una obra nueva de infraestructura, para irle midiendo un poquito por dónde viene la estrategia de conjunto del gobierno. Entonces, definitivamente no la tiene fácil la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuando se ve el comportamiento, Víctor, del mercado, en el caso de los bonos, por lo menos el de 30 años, uno de los bonos a 30 años, uno ve cómo sube de 77 hasta 86 prácticamente después del anuncio de la intención de recompra por parte de México. Y el día de hoy en la mañana, temprano, al conocerse de este rechazo, vuelve a caerse, Pues aunque sí. se cae solamente 3 puntos, baja 83. Entonces pareciera como que sí hay un poco de escepticismo, pero no se regresa hasta el nivel previo a la oferta. O sea, la oferta no se ha caído, sigue vigente, pero sí se detectó un problema adicional que quizás no se había leído ni entendido en el primer momento. Claro, tienes toda la razón. Y también hay que decir, Enrique, recordar que los bonos se emitieron sobre $99, ¿no? Cuando salieron al mercado. Entonces, quien aprovechó la ganga y cuando el bono cayó recientemente a los 77 que tú decías, pues va a ganar, ¿no? O sea, va a ganar si se lo vende al gobierno el bono a 95, sobre $95. Y en este momento, como dices, el bono anda en 84 más o menos y pues difícilmente va a subir a los 95, ¿no? Porque pues tampoco le conviene al gobierno que suba mucho, pero Como todo en la bolsa, las ganancias o las pérdidas están en función de 2 variables. Una, ¿qué precio entras? Y en consecuencia, ¿qué precio te interesa salir? Claro. ¿No? Y la otra es si estás dispuesto a quedarte en el plazo para hacer tu retorno en función del valor nominal del bono y los cupones que has cobrado en el camino. Cuando son bonos de muy largo plazo, la liquidez de corto plazo tiende a ser menor. Es decir, si hay una relación directa entre el plazo y la cotización, los movimientos diarios de estos bonos. Entonces, no estoy muy seguro que digamos descartar que habrá uno que otro ganón de corto plazo en el asunto, siempre lo hay en el mercado, pero ahí no está el interés primario del mercado. Yo no simplificaría el argumento ahí. Hay una preocupación legítima de la obra en sí misma, de qué tanto están los mercados dispuestos a dar el pleito y o
de la contaminación que estos bonos puedan producir en efectos negativos hacia otros bonos emitidos de deuda del gobierno mexicano, si es que no hay un arreglo que satisfaga a los administradores de dinero institucional. Entonces, no sobresimplifiquemos el asunto con lo que se llama cascar el mercado. Hombre, sí habrá alguien que habrá entrado 77 y vende 83 e hizo dinero, pero ese no es el problema que estamos ahorita viendo ante el escepticismo de la recompra anunciada por el gobierno. Lo cierto es que va a haber turbulencia, no está resuelto y faltan todavía días por ver. Y falta, tenemos a las calificadoras con la lupa puesta sobre la operación en sí, sobre los bonos, y cuidado, Sí, cuidado. Eventualmente pueden cambiar de actitud. Ya lo hizo Moody's. Sí. Ya lo hizo Moody's, pero vamos a ver si las demás también lo hacen. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de una poeta que va a estar al frente del SAT. Curioso. ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Regresamos, estamos al cierre. En la conferencia mañanera, esta de las 7 de la mañana, hoy fue la tercera, que dio el presidente López Obrador, hizo un anuncio que más o menos ya se sabía, pero se hizo oficial. Margarita Ríos Farjat será a partir de este momento, a partir de hoy, la nueva jefa del SAT. Margarita Ríos Farjat es una abogada, tiene maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es conocida, es colaboradora del Norte de Monterrey, también publica en Reforma, es una académica con una cierta presencia en el ámbito de los especialistas en Derecho Fiscal. Hasta donde se sabe, no ha tenido práctica en materia del SAT. O sea, no es alguien que haya trabajado en el SAT o en esquemas recaudatorios concretos. Sin embargo, bueno, se acabaron las especulaciones y ella será la jefa del SAT. Y decíamos que es poeta porque también tiene su hobby. Tiene ahí su pluma, ha participado en concursos literarios y no le ha ido mal. Es buena en materia de poesía y de narrativa, de cuento. ¿Qué implica, por cierto, la primera mujer que llega a esta posición del SAT, Mauricio? Fíjate que me gusta que tiene un perfil técnico, si por técnico decimos, preparación especializada en la materia que le va a tocar dirigir. No nos estamos quejando de que hayan traído a alguien con criterios políticos, con criterios de amistad o con criterios de cualquier otra índole, excepto conocimiento en la materia. Sí es cierto que hay una crítica allá afuera de que no ha participado en la administración pública federal en puestos de naturaleza financiera, hacendaria o tributaria que fortalezcan o robuscan la expectativa de un buen rendimiento en el cargo. Pero por otro lado, desde una perspectiva estrictamente empresarial, es una bocanada de oxígeno que venga alguien de un entorno norteño, empresarial, externo, con una visión fresca y una aproximación novedosa al tema de recaudación. A veces, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, dice el dicho mexicano, y a veces, para que alguien entienda cómo cobrar mejor unos impuestos, es mejor que sea alguien que por lo menos los ha pagado en su vida en el sector privado y no alguien que simplemente le han recaudado en el sector público los impuestos. Entonces me gusta, yo creo que goza del beneficio de la duda, tiene una cuña, no la designaron
sola con libertad absoluta. En la misma conferencia de prensa que tú aludes, otra de las posibles candidatas, dijo el presidente, Rosalinda también López. va a entrar la señorita o la contadora pública López a ayudarle en el SAT. Eso en lenguaje política se llama Cuña. ponerle cuña o ponerle sombra. Exacto. Entonces, digamos que mandaron un dúo a esa función y yo creo que habría que analizar con detalle. Tiene un gran reto de corto plazo, que es retener a la gente técnica y talentosa en el SAT, porque muchos están saliendo por el tema salarial que aquí hemos discutido ampliamente. No solamente se trata de un nombramiento, Víctor, por cierto, hubo que ajustar ahí sí lo prepararon con antelación, la ley para que los requisitos para este cargo no fueran un impedimento. Se quitó una cláusula que pedía experiencia en justamente organismos recaudadores, ya no está. Y se agregó la calificación profesional, que hubiese tenido conocimiento especializado como lo tiene Ríos Farjat. Pero junto con el nombramiento también hay una ley, la ley, si no me equivoco, de confianza, que está por discutirse en el Congreso, donde se establece que se va a construir un padrón que va a cambiar el procedimiento de inspección, de auditoría por parte del SAT. Para hacerlo por sorteo, hoy el SAT hace auditoría en función de cálculo de riesgo, de determinaciones de riesgo. Esto lo ha preparado por años. Ahora se confiará en los contribuyentes y uno entrará a una tómbola si está en ese padrón, donde por sorteo te va a tocar o no. Sí. ¿Cómo ves esta combinación? Sí, pues el mensaje del presidente esta mañana fue en el sentido de que pues mucha gente no paga impuestos, decía en la mañana, porque cree que su dinero pues no va a llegar a donde tiene que llegar, ¿no? Y va a terminar en actos de corrupción. Y decía, bueno, la gente tiene que confiar en que su dinero va a ser bien utilizado. Y el llamado es a que cumplan con su pago de impuestos. Creo que el reto ahí, pues digo, la gente pues sí paga porque pues tienes que cumplir con una obligación fiscal, ¿no? Pero si lo dejas así en ese nivel, con esta ambigüedad, diría de que pues lo hagas también confiando que pues, no va a haber actos de corrupción, se ignora que ya muchos procesos pues son automáticos, ¿no? Ya todo el proceso de fiscalización y de tributación pues es electrónico, ¿no? Creo que se reduce mucho el espacio, prácticamente se anula para que haya actos de corrupción, ¿no? Todo está en el sistema del SAT, tú estás dado de alta y creo que eso ha abonado para que hoy el SAT pues tenga una eficiencia, ¿no? Recaudatoria alta, ¿no? O sea, ¿sí? Y mucha de la recaudación precisamente es por actos de fiscalización a partir de la eficiencia recaudatoria. Esta hipótesis, Mauricio, la confianza en que van a ser bien usados los recursos que aportamos los contribuyentes, ¿va a asegurar que paguemos correctamente? La hipótesis por muchos años de Paco Gil, allá a principios de este siglo, a la fecha es, no le creemos a los contribuyentes y le vamos a meter controles, primero era el registro. No, y los metió. Y lo siguen metiendo. Creo que cada año meten algunos requisitos adicionales que te hacen más complicado incluso tributar. Nos vigilamos unos a otros. Mira, esa ley de confianza yo la analizaría no por el mecanismo que es atractivo noticiosamente del sorteo, porque ya ha habido políticas de sorteo en el pasado de auditorías aleatorias. Eso no tiene nuevo. Las capacidades de fiscalización en detalle que tiene el SAT para auditar una contabilidad completa, aún en la era electrónica de una empresa con cierto grado de complejidad, siguen siendo menores. El SAT lo que ha hecho es establecer todo un sistema electrónico y poder más o menos identificar variaciones bruscas que le ayuden a identificar riesgos y entonces voltea y pone atención a esas variaciones fuera de parámetro, como se dice. Y esa realidad va a seguir estando ahí con la nueva titular del SAT y con el nuevo gobierno. Eso no va a cambiar. La ley de confianza va a cambiar en la medida en que
y que tú puedes relajar ciertas obligaciones de reporte al fiscalizado. Hay dos preocupaciones cuando se trata de lidiar con el SAT. Una tiene que ver con lo que pagas, la tasa propiamente, lo que deduces o no deduces de acuerdo a la ley vigente, y otra tiene que ver con una serie de cargas adicionales de reportes, de cruces, de identificación, de contabilidad electrónica, etcétera, que en opinión del sector privado, y siendo yo uno de los que está ahí en esa opinión, está demasiado ya robusta y demasiado cargada. Es el chequeo del chequeo del chequeo. Sí. Entonces, si la ley de confianza lo que hace es atenuar esas obligaciones y dejar que la tecnología haga su trabajo bajo parámetros para voltear a donde tengas que voltear, cuando tengas que voltear, y mientras meter al aro a los otros que no pagan impuestos, señores, felicidades. Si no, hombre, va a ser el título de una ley como lo han tenido otros gobiernos y el SAT va a seguir siendo el SAT, los que pagan seguiremos pagando y los que no pagan seguirán sin pagar. Bueno, a ver si el próximo requerimiento no viene rimado en cuartetos. En cuartetos. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos, vamos a platicar de la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México. Día de Mujeres, la primera jefa del SAT, la primera jefa de gobierno electa, ya tuvimos a una, pero fue sustituta, o sea, Rosario Robles reemplazó al ingeniero Cárdenas cuando este se lanzó a la presidencia de la República. Hoy Claudia Sheinbaum tomó posesión como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pocos anuncios novedosos, hay varios que ya los había anticipado. La desaparición del cuerpo de granaderos. Alguien dice curiosamente, cuando tenemos la Guardia Nacional en otros estados, aquí ni granaderos habrá en la Ciudad de México. También la desaparición de las fotomultas. Habrá fotos, pero ya no multas. Y otra cosa curiosa que por ahí se reveló, va a cambiar las ventanas y las puertas de la oficina de la jefatura de gobierno, porque están blindadas. Están blindadas. Entonces dice, pues qué necesidad de tener ventanas y puertas blindadas. ¿Tu impresión, Mauricio, de esta llegada? Mira, a la nueva jefa de gobierno se le puede criticar de cualquier cosa menos de no conocer la ciudad. Es una persona que ya ha estado en gabinete a nivel de gobierno de la Ciudad de México, ha estado a nivel de jefatura delegacional, ahora alcaldías, ha estado como asesora externa y ha sido capitalina pues de toda la vida. Entonces, si lo vemos desde el lado optimista, estamos ante una jefa de gobierno que no viene de afuera, viene de adentro, porque ya tuvimos michoacano, chilango michoacanado, ¿no? Chilango tabasqueño, chilanga medio de afuera que luego vino para adentro. Entonces ahorita tenemos una persona que conoce. También me gusta el hecho de que en el caso de ella se nota que la transición esta larguísima transición que también existe en la Ciudad de México de julio a diciembre, la ha ido afinando en ciertas cosas de nombramientos que no todos los conozco. Debo decir que cuando yo vi la lista general hay nombres que con honestidad intelectual digo no necesariamente reconozco y puedo juzgar, pero se ve un balance entre caras frescas y entre gente que ya tiene kilometraje en el mundo de la administración pública. Ese balance creo que es apropiado. Ahora, llega con el periódico El Financiero, decía 51%, 52% de aceptación de opinión favorable, otro porcentaje de opinión neutra y un relativo porcentaje bajo de opinión. Llega a una ciudad donde también tiene un peso relevante en el Congreso que le facilitará sacar ciertas reformas. Y llega también con
la primera vez en muchísimos años que tienes presidente y jefe de gobierno del mismo partido, además con derecho de picaporte y, por cierto, vecino ya de plancha del Zócalo, porque con eso de que lo tiene al lado, pues los vamos a ver en ceremonias un día sí y uno también. Eso le da ciertas condiciones para sacar ciertos programas relevantes en la ciudad. Tiene retos de corto plazo en infraestructura muy serios. El metro está subinvertido, el tren México-Toluca está casi el niño ahí medio atorado a la mitad la obra, problemas de ciudad muy relevantes, problemas de seguridad pública en focos rojos bastante serios, tiene que replantear el tema de movilidad en su conjunto, tiene que volver a poner líneas de relacionamiento con las ahora alcaldías y sus respectivos órganos colectivos de gobierno. Tiene retos interesantes, pero bueno, una posibilidad de armonizar gobierno federal, gobierno de la ciudad y algunas alcaldías con Congreso le da oportunidad para hacer grandes cosas en esta ciudad. Nos queda un minuto, Víctor. Tu impresión de la nueva jefa de gobierno. Yo destacaría también la composición del gabinete, con mujeres en posiciones clave, la secretaria de gobierno, Rosa Isela Rodríguez, la procuradora de justicia de la ciudad también mujer. Además de lo que decía Mauricio, creo que también es importante decir que llega muy bien acompañada por el presidente de la República. El presidente estuvo hoy en la ceremonia, la primera vez que un presidente está en una ceremonia desde Zedillo, cuando llegó Cuauhtémoc Cárdenas en el 97. Entonces creo que va a ser una buena mancuerna con el gobierno federal. Sin duda tiene retos, el reto de la deuda de la ciudad, que es una deuda de 77,000 millones de pesos, que tiene el respaldo del gobierno federal, pero que tiene un costo financiero muy alto, también es uno de los temas que habrá de atender. El desarrollo económico de la sociedad es muy importante también, el tema social. Creo que por ahí también va el programa de gobierno, pero creo que llega bien, con expectativas altas y con un respaldo ciudadano también pues importante. Pues estrenamos hoy aquí en la Ciudad de México gobernante. Vamos a ver cómo se desempeña en los siguientes meses. Ya tendremos oportunidad de hacer un diagnóstico. Mauricio, gracias, buenas noches. Encantado. Víctor. Gracias, Ricardo. Y sobre todo, gracias a usted. Quédese aquí en la programación del Financiero Bloomberg. Muy buenas noches.